Bueno, buenas tardes para todos y todas. Nos encontramos en el segmento de Comunidad y Justicia. Hoy tenemos la oportunidad de tener como invitado al doctor Gabriel Acosta, juez titular del Juzgado Civil y Comercial número 2 del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Agradecemos su presencia, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias a vos y buenas tardes. Bueno, un poco la idea de poder reunirnos hoy en este encuentro. Nosotros tenemos un segmento dentro de lo que es el programa de Decisiones, donde hablamos de cuestiones vinculadas a la justicia y a la comunidad, ¿no? Nos parecía importante tener la mirada de un funcionario judicial comprometido con la realidad de Moreno General Rodríguez y saber cuál era la mirada de usted respecto del acceso a la justicia de los habitantes del departamento judicial. Bueno, en ese sentido vale la pena señalar que yo estoy desde el inicio del departamento judicial, o sea, desde el 2014, ya son 9 años, y provengo de la ciudad de La Plata, donde también ejercí dentro del Poder Judicial 24 años. Y sí, hay una situación particular que por ahí es interesante señalar para después, en todo caso, profundizar. De acuerdo a la densidad poblacional que tiene Moreno y General Rodríguez, aproximadamente 750.000 habitantes Moreno, 80.000, 90.000 General Rodríguez, o aproximadamente así, teniendo en cuenta que somos 4 juzgados civiles, a mí me llama la atención que el índice de litigiosidad que tenemos no se compadece con esa situación. Y entonces, desde un poco de curiosidad que uno tiene por estos temas, me puse a mirar como otros departamentos judiciales que tienen una densidad de población más o menos similar y tienen más cantidad de órganos jurisdiccionales, están en una situación distinta, o sea, tienen más trabajo. Yo quizás lo vinculo justamente porque dentro de la densidad poblacional y de la heterogeneidad social que eso conlleva, me parece que hay una dificultad en la gente con menos recursos para acceder a distintas instancias que le permitirían hacer valer sus derechos. O sea, tenemos una norma en la Constitución Provincial que habla de la tutela judicial continua efectiva, ¿no? El acceso a la administración de justicia es algo que está también en la Constitución Nacional. Y sin embargo, esto yo creo que no sucede. Hay organismos descentralizados como la Casa de Justicia, que está en Trujuy, que también tiene mucha tarea, pero que después no se deriva en la judicialización de esos casos. Por lo cual, me parece que sería importante hacer un trabajo institucional más profundo, con datos. Estas cosas, hay comisiones de seguimiento de estas temáticas a nivel provincial para coordinar, yo creo, como tendría que ser entre el Poder Judicial, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, lo mismo del Colegio de Abogados, para ver cómo poder llevar a la gente la posibilidad de este tipo de situaciones, porque me parece que incluso el tema del patrocinio jurídico gratuito y todo eso, hay algo que no está funcionando adecuadamente para que la realidad de la gente del Departamento Judicial, de la gente de Moreno y de General Rodríguez, haga que puedan realmente acceder al ejercicio de sus derechos debidamente. En esto que plantea, digamos, de la realidad de lo que es Moreno particularmente, bueno, y General Rodríguez, pero Moreno particularmente, hablan mucho desde el Ejecutivo local de lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Y muchas veces lo que vemos son estas carpas y estos operativos de los vecinos que se acercan, pero después, por esto que usted también plantea, en la realidad de los juzgados no se ve esa articulación, si se quiere, de pensar una mesa conjunta que tal vez sería beneficiosa, o podría pensarse una política pública de real acompañamiento. Te señalo, por ejemplo, nosotros las informaciones sumarias, que es un trámite en el que una persona con 2 testigos viene a acreditar alguna situación de hace tantos años que convivo con, porque después eso le permite acceder a algún tipo de ayuda estatal, etcétera, o la gente que también viene a decir, conviví con esta persona y quiero obtener esta constancia para ir a visitarlo a una unidad carcelaria, vemos que tienen que venir sí o sí a la sede del juzgado. La sede del juzgado queda en el centro de Moreno. Además de que ese trámite, por lo menos en mi caso, yo los hago esperar el ratito necesario para que se lo lleven en el día
no que tengan que venir el día con los testigos y después otro día venir a la información sumaria a buscarla. Y ves que la gente que viene justamente tiene un orden, un origen, una determinada extracto social de necesidades que hace que pensar que justamente si para eso tienen que llegar hasta ahí y les cuesta lo que les cuesta, ¿cuánto más? Yo no puedo creer que... A ver, nadie choca en bicicleta, en moto, nadie le entra en la casa, nadie deja de pagar un pagaré, nadie tiene un contrato de alquiler con algún problema. Me parece que la litigiosidad hay que ir al encuentro, buscar la forma institucional, tener un poco de creatividad, de decisión, de disrupción para acercar los distintos medios posibles a la gente. No se trata de vamos a duplicar y en vez de 4 juzgados civiles ponemos 8. No, porque va a seguir quedando en el mismo lugar. Por eso te digo, hasta es una cuestión física que hay que tener presente. Lo mismo con la visión institucional del Colegio de Abogados también tendría que acompañar esto. O sea, invertir recursos para poner delegaciones en algún lugar. O sea, Trujillo tiene 100.000 habitantes solamente Trujillo. Entonces, me parece que si le vamos a dar relevancia a los diseños institucionales previstos en la Constitución Nacional y Provincial, hay que hacer algo lo más concreto posible para dar un intento de respuesta. Sí, esto un poco lo que plantea es real. En el Colegio de Abogados la atención es una vez a la semana, en el colegio en la sede de Moreno, en General Rodríguez, es esto, los vecinos de Trujillo, de Cuartel Quinto, que tienen que tomar 2 colectivos, que tal vez llegan y le dicen, no, acá no te toca, tenés que ir a Defensoría, e intentan explicarle un montón de cuestiones que son lejanas para el vecino. Por un lado pasa por estas no mesas, por la no existencia de las mesas de articulación y de cómo pensamos un real acceso a la justicia, no desde el decir, sino desde el hacer, para que justamente la gente tenga un real acceso, sobre todo las comunidades más vulnerables, pero también me parece que hay cierta parte de la sociedad que descree del esquema de justicia por la tardanza o por esta mirada de cómo tardan los procesos judiciales o si se le da respuesta o no. Tal vez ni llegan a la instancia judicial. ¿Qué mirada tiene usted respecto de eso? Bien, es un buen punto. Yo coincido contigo en que el Poder Judicial, el servicio que brinda en general, es malo. ¿Por qué? Porque un proceso judicial tiene una duración aproximada entre 4, 5, 6 años. Y eso es una enormidad, más en una situación socioeconómica de público notorio que el paso del tiempo va disminuyendo las posibilidades de un resarcimiento en el caso que prospere, acorde a lo que en su momento hay que reparar. Entonces, yo trato la oralidad que se implementó a nivel provincial y también aquí en el Departamento Judicial, es un instrumento que permite acortar las cosas. Yo he podido, en algunos casos, no como quisiera, por ejemplo, un proceso de un accidente de tránsito con 3 pericias que dure 12 meses. Entonces es otra cosa, porque el tema del derecho del consumidor, hay infinidad de situaciones en las que la gente justamente, por eso lo señalan los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque toda la parte demandada en cualquier derecho del consumidor, que son agencias de auto, bancos, tarjetas de crédito, empresas de telefonía celular, constructoras, agencias de turismo, etcétera, son todos, digamos, solventes, que en alguna medida especulan, y así está estudiado, no es una cosa que se me ocurrió a mí, a la hora de decir, bueno, ¿cuánto nos van a demandar de esta situación en la que a sabiendas estamos especulando con que alguien no lo haga? Y va a demandar el 8 o el 7%, entonces vamos para adelante. Esa situación conlleva a que la gente también, además del costo que le representa, si tiene que embarcarse en un proceso que va a tardar 3 o 4 años para que después, en su caso, tenga alguna decisión que le reconozca su pretensión, y realmente es lastimosamente disuasivo. Terminás perdiendo en el litigio, en definitiva no llega nunca a compensarte lo que perdiste. Bueno, con las compañías de seguro y los accidentes de tránsito pasa lo mismo respecto a la especulación
si les pagan en un momento o no les pagan o van a litigio, ¿cierto? Pero yo te propongo también otra mirada, porque a mí no me gusta militar el escepticismo. Y yo lo he visto cuando uno toma algunas actitudes, a veces salen mejor, a veces no. Por ejemplo, yo en mi juzgado, no lo quiero ser muy técnico, pero cuando en el primer despacho de un accidente de tránsito ya nombro el perito médico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí llegamos a la audiencia de vista de preliminar con la pericia hecha. Entonces ya le saco un argumento a las dos partes para que no puedan llegar a un arreglo, porque ya tienen una pericia hecha, ¿sí? Concreto. Y ¿sabes qué? También implementamos, porque no soy yo, el juzgado es un conjunto de personas, implementamos la cuestión de buscar cuáles eran los peritos que nos aceptaban el cargo. ¿Por qué? Porque los peritos también, como otro auxiliar de justicia, como un abogado, etcétera, dicen, no, yo no quiero intervenir en el proceso porque voy a estar 2 años, ¿cuánto voy a tardar en cobrar? Y hay una crisis en materia de lo que tiene que ver con los peritos en la provincia de Buenos Aires. Por eso mismo, entonces detectamos quiénes eran los que nos aceptaban. Porque tampoco el Departamento Judicial tiene una asesoría pericial propia. Hay un listado de gente que quiere inscribirse aquí. No hay un cuerpo pericial como hay en el Departamento Judicial La Plata, por ejemplo, que es lógico, no es una crítica, pero es una descripción. Entonces, de esa manera conseguimos que los peritos en los últimos 3-4 años ya saben que, o porque se llega a un acuerdo, o porque se llega a sentencia en 1 año y medio, 2, cobran. Entonces ya no nos aceptan todo el cargo y hacen la pericia y los tenemos a las corridas, pero ya es un esfuerzo compartido. Por eso hay que desmitificar, esto, de que ya el proceso con la oralidad se avanzó un montón, que hay un montón de cuestiones pendientes en materia de justicia, pero la realidad es que hubo un antes y un después de esto en el dinamismo de las causas judiciales, pero bueno, después tiene que haber un acompañamiento para las comunidades más vulnerables. Exactamente, porque vuelvo a decir, cuánta gente que va a un banco, abre una cuenta y de repente le aparece que debe algo que no debe. Y está en el veraz. Y entonces, ¿qué hago? Y la mayoría se lo aguanta. Entonces, la mirada que yo creo que es más posible es esta de... la justicia no tiene que necesariamente ser lo lenta que es. No. El tema de poner el acento en la gestión es clave. Hay 2 proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Uno del 2017, de la anterior gestión, uno de esta gestión del 2019. Yo participé en los 2, que curiosamente uno pudiera pensar, son bastante similares. Por ahí uno es mejor un poco que el otro, pero no es blanco y negro. Inclusive, en el 2018 participé en Mendoza de las jornadas de gestión nacionales y pude ver en Mendoza justamente eso, en los tribunales de gestión asociada. Nosotros acá en Moreno hasta tendríamos la posibilidad hermosa porque tenemos 3 juzgados en el mismo edificio. ¿Y qué hacen? Entonces hacen algo bastante simple, que es, para ponerlo en estos términos, nosotros funcionamos un juzgado en el piso 1, el otro en el piso 2, otro en el piso 3. Bueno, el Tribunal de Gestión Asociada, como su nombre lo indica, es eso, es gestión asociada. Unifican los 3 personales de los 3 juzgados con un secretario general. ¿Qué hace? El secretario general firma todo lo que sea despacho, interlocutorios, todo. Los jueces no es un tribunal colegiado. Cada juez tiene su causa. Y cada juez, ¿qué hace? Simplemente toma audiencia y saca sentencias, con 2 empleados cada uno. Entonces, no se pierde la individualidad. Aquí se podría hacer perfectamente, pero se unifican criterios, se pone más personal, la atención, también tenés 3 bocas de atención, ¿sí? Pero bueno, cuando eso se quiso tratar de implementar en los anteproyectos de aquí, no hubo recepción positiva en ningún término. ¿Por qué? Porque está la mirada, yo lo digo con respeto, pero también con sinceridad. Está la mirada de, no, yo en mi juzgado quiero hacer lo que me parece a mí que yo tengo que hacer. Y no quiero perder poder. Y bueno, ahí estamos en el dilema. Yo creo que el Poder Judicial es un servicio. Entonces yo no tengo que hacer en mi juzgado lo que yo quiero. Tengo que hacer lo que debo.
Sí, para que la gente justamente entienda que hay una justicia que funciona y que representa en definitiva los intereses y logra garantizar los derechos de los ciudadanos, que es en definitiva, digamos, lo que el Poder Judicial como poder mismo debiera estar cumpliendo. Romina, aparte yo respeto las opiniones, pero yo señalo datos concretos. Por ejemplo, como te decía, 2 proyectos de reforma de un código que es del año 68. Yo nací en el año 66, tengo 56 años. Me acuerdo cuando se hizo una jornada hace 3 años en La Plata, había un panel de colegas a favor de la reforma y otro panel en contra. Y un panel intermedio en el que estaba Berizonce, el doctor Berizonce. El doctor Berizonce, de los códigos procesales con Morelos, Sosa, Berizonce. ¿Sabés lo que decía el doctor Berizonce? Pedía por favor, por poco emocionado, por favor, hagan lo que hagan, pero refórmenlo. No me quiero morir sin ver el código reformado. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es que el Poder Judicial sigue teniendo esta cuestión de trabajamos 6 horas por día, con 45 días de vacaciones pagas, y a mí que no me digan que de los 19 departamentos judiciales, yo te puedo decir que hay 6 en los que se trabaja después de hora y hay empleados judiciales que no les pagan horas extras y con una actitud muy noble están a destajo haciendo a 4 manos lo que deberían hacer con 2. Pero somos 19 departamentos judiciales, no 6. Entonces hay departamentos judiciales que tienen muchísimos más órganos judiciales de lo que les haría falta. Y esto también es así. Entonces, vuelvo a decir, nosotros tenemos responsabilidades, no privilegios. Y cuando uno ve estas realidades con datos concretos, a mí me hace pensar, por lo menos me hace pensar que algo no está bien. Porque vuelvo a decir, cuando yo tengo el trabajo que tengo y tendría que tener más, ¿qué me voy a victimizar de qué? Bueno, cómo poner en comparación, ¿no? Un poco para también, digamos, lo que le pasa al vecino del otro lado. Estamos hablando de juzgados donde se tratan cuestiones como desalojos, accidentes de tránsito, contra que justamente tal vez dicen, bueno, estoy más holgado, por decirlo de alguna forma, de trabajo, contra juzgados de familia donde 700.000 habitantes, 3 juzgados de familia totalmente colapsados con cuestiones de extrema urgencia y de cuestiones, digamos, de preservación de la integridad psicofísica. Claramente, por eso mismo también ahí tenés una situación que debería ser abordada de otra manera. Yo creo que si mañana duplicás la cantidad de juzgados de familia, no sería una mala noticia, sería una buena noticia. El tema es si es suficiente. A ver, porque está... Yo, si vine es porque no voy a dejar de decir lo que pienso, sin hacer autorreferencia, ¿sí? Pero yo en mi juzgado despacho el 15% de los expedientes, ¿sí? De acuerdo al número que termina, el que termina en 0, el que termina de 0,6 a 3,6 lo despacho yo, ¿sí? Bien. Considero que la función que yo tengo y la de los funcionarios no hace que no puedan despachar. Claro, es la mirada que se tiene desde el rol respecto a la justicia. Entonces, tal vez a lo que apunta, y coincido, es que aún teniendo más juzgados no necesariamente es la única solución. No, si bien es una solución importante, es cómo concebimos la justicia, quienes integramos de algún lado, digamos, ustedes desde el Colegio de Magistrados, nosotros desde el Colegio de Abogados, cómo concebimos la justicia más allá de la cantidad de órganos que existan. ¿Por qué no intentar? Porque ni siquiera se intenta, Romina, sino corregime, porque la verdad que yo trato de tener la cabeza lo más abierta posible. ¿Por qué no se intenta un trabajo coordinado entre magistrados y funcionarios, colegio de abogados, asociación judicial? ¿Por qué no lo juntamos a ver qué es lo que podemos articular entre nosotros para el mejor servicio? ¿Por qué? Porque el mejor servicio para la gente es el ciudadano, el que cuando va a un supermercado y compra un litro de leche con el impuesto que paga ahí, paga nuestros sueldos. Entonces, esa dificultad, mejor dicho, más que dificultad, la inexistencia de ese espacio, de ese ámbito, de esa experiencia, nos hace ver en pañales a la hora de buscar alternativas. Entonces acudimos a lo clásico, nos vemos más juzgados. Claro. Y sí, está bien, yo sí voy a decir, no voy a estar en contra
pero digo que es abordar un problema complejo con soluciones simples. Y los problemas complejos requieren soluciones complejas. Si vos tenés que bajar un piano de cola de un edificio de un 5º piso, vas a utilizar 8 sogas. Esas 8 sogas tienen que bajar coordinadamente, porque si no el piano directamente se va al diablo. Entonces, cuando a problemas complejos le ponemos soluciones simples, estamos, por lo menos, autoengañándonos. ¿Sí? Nos estamos, por lo menos, equivocando. Cuando no, estamos tratando de no abordar algo por algún otro motivo. No, coincido plenamente. Esto me parece muchas veces no prima el interés colectivo y las necesidades colectivas, sino el interés individual de quiénes son los actores del momento en cada lugar para poder abordar ciertas cuestiones. Entonces, una mesa, lo saludable, lo lógico sería que cuando uno piensa en la política pública en materia de justicia a mediano y largo plazo, porque es la forma de pensar una política seria, es sentarse en una mesa conjunta con los distintos sectores, con las distintas miradas y hasta con gente que tal vez no estando dentro de esos sectores pueda dar una mirada distinta. Hoy día el trabajo interdisciplinario en el mundo es algo que es absolutamente recepcionado y no desmerece las especialidades, ¿sí? Seguramente que para hacer una sentencia de mala praxis esté más capacitado yo que un empleado de la JB. Ahora, eso no desmerece que el empleado de la JB que trabaja en la oficina de mandamientos y notificaciones sepa mejor que yo cómo hacer la diligencia judicial de notificación o de un mandamiento y que algo que yo hago o no hago le esté dificultando o entorpeciendo su labor. Entonces, no se trata de que, vuelvo a decir lo mismo, uno es más importante que otro, porque en definitiva el producto que debe salir al final es la sentencia, es un producto elaborado en función de una conjunción de elementos que conllevan a que eso sea así. Así que me parece que hay mucho por desarrollar en estos ámbitos. Bueno, sí, hay un montón de cuestiones para hablar. Ahora vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. De todos los créditos que dio el banco, el 80% fue para las pymes. ¡No se escucha! Banca. Bueno, como les decía, de todos los créditos... Te agradezco que te viniste hasta acá, pero ya lo vimos en la web. En la web. Sí, claro. ¡Está en la web! ¡Todo está en la web! Y sí, todo está en la web. Bueno, continuamos con el doctor Gabriel Acosta. En función de esto que hablábamos de las modificaciones que es necesario pensar en materia de acceso a la justicia y de cómo consolidar, digamos, los procesos de los departamentos judiciales, ¿quién toma las decisiones para que estas modificaciones, estos cambios puedan llevarse a cabo? Bueno, yo creo que estas decisiones obedecen a los espacios institucionales más importantes y significativos, ya sea la Corte y ya sea el Poder Ejecutivo y el Congreso, claramente que también tiene la responsabilidad de que no queden en perder estado parlamentario en los distintos, como te mencionaba, proyectos de reforma de los instrumentos operativos con los que uno se maneja en lo cotidiano. Yo creo que allí, evidentemente, las instituciones son espacios justamente que la sociedad ha ido generando para tener una previsibilidad de las conductas de las personas. La Corte tiene una alta responsabilidad en este tema para abordarlo de una manera concreta.
A veces, inclusive, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prevé que la presidencia de la Corte sea rotativa, un miembro por año, y eso, entre otras cosas, genera, como cada uno tiene una mirada con matices, de la dificultad de implementar concretamente determinadas reformas. La oralidad, recuerdo, Nobleza Obliga, fue una iniciativa que impulsó la doctora Kogan, pero también eso que a veces entonces uno ve instancias de entusiasmo para avanzar, termina obturándose por sí mismas con otras cuestiones. No hay un diálogo institucional donde haya una mirada. Yo no creo en que haya que crear consensos en todos. Yo creo que el sistema democrático está hecho de conflictos que se van encarando y se van resolviendo parcialmente, porque las situaciones y los contextos cambian. Entonces creo que este recelo por las transformaciones dificultan sumamente todas las cuestiones, todas estas temáticas. Entonces, si el procurador de la Corte no fue nombrado por el Poder Ejecutivo en este momento, entonces es un problema. Si las miradas de los ministros de la Corte, puede haber distintas camadas entre que en esto va uno con otro con otro. A veces, te pongo un ejemplo, total, a esta altura del partido, el secretario de Personal de la Corte, el secretario de Planificación de la Corte, tienen terriblemente más poder que yo, que soy un juez nombrado con acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque se reúnen todos los miércoles en los acuerdos con los ministros de la Corte. Entonces, ¿dónde está la real importancia del rol del Poder Judicial? Es una pregunta que tendrían que responder en concreto, en datos reales, acerca de cuál es la mirada que se tiene hacia el servicio de justicia que está más cercano al ciudadano. ¿Por qué? Porque pareciera que nos enredamos en instancias institucionales que están más ligadas a cuestiones personales, hasta cierta mirada de vanidad acerca de yo implementé esto, yo implementé lo otro, y el destinatario final es el ciudadano. El destinatario final de todos los esfuerzos de vos, el espacio es comunidad de justicia. Está muy bien llamado así, porque va primero la comunidad. Nosotros estamos al servicio de la comunidad. Y si esto se realmente asumiera en estos términos, las cosas entonces se podría llegar a consensos que serán provisorios, como en todo el sistema democrático lo son, para avanzar un paso, 2 pasos, 3 pasos, y no esperar a determinadas situaciones que pareciera que quedan muy en abstracto cuáles son esas determinadas situaciones, y empantanados hay una tercera parte del Poder Judicial que está pendiente de que se cubran vacantes. Y eso es una corresponsabilidad. Entonces vos me preguntás qué tenía que hacer, y que estas cosas no tenían que pasar. Esta cosa, a ver si esta terna, espero que la composición yo también pasé por eso, de hecho ahora cuando nunca quise también tratar de pujar por ser camarista. ¿Por qué? Porque quedamos con las instancias institucionales que hay que recorrer para tratar de que se fijen en uno. Yo soy el primer abogado de la familia. Hice todas las especializaciones que tenía que hacer. Hice especializaciones 7 años, equivalente a los 7 años que me llegó la carrera. Llegué a la 6ª terna. Acepté la regla del juego. Siempre se decía lo mismo yo quería llegar. Entonces decía, bueno, vas de la tribuna, póngame en el banco suplente. Hago banco y algún día entraré. ¿Sí? Pero en ese tránsito que uno reconoce algunas reglas del juego como válidas, no son todas válidas. Entonces, si la comunidad, si la sociedad destinataria de todos los servicios públicos realmente lo fuera, estas cosas se harían mejor. Siempre va a ser perfectible, pero se harían claramente mejor. Las modificaciones llevan tanto tiempo y tecnológicamente, claramente que ahora tenemos
un sistema operativo, tomamos audiencias virtuales, la firma electrónica, todo eso son avances tecnológicos que son muy valiosos, pero también son insuficientes. ¿Por qué? Por esto mismo. ¿Cuánta gente de la comunidad realmente, o sea, termina siendo, en términos relativos, ¿no? Pero termina siendo más un aporte para que yo trabaje mejor que para que mi trabajo esté más directamente vinculado con que haya más personas que reciban un servicio de justicia eficiente? De hecho, acá en alguna oportunidad hablamos con Omar La Rosa, justamente la posibilidad que existía hoy en día de que las personas de la comunidad pudieran hacer denuncias directamente virtuales a la fiscalía por mail. Y muchas veces pensamos esto, a ver, la conectividad que tienen, si el celular tiene la señal, si tienen acceso al mail, más allá, digamos, de que tengan un teléfono, no necesariamente saben manejar el teléfono para acceder al mail, no tienen por qué saberlo tampoco, ¿no? Lo digo, estaba ese recurso y en realidad ese recurso facilita de alguna forma y favorece de alguna forma la labor, pero ¿qué hacemos los que estamos involucrados en algún sector para acompañar a esa sociedad en poder llevar a cabo ese proceso, en acompañar en esa denuncia, en explicarle, muchas veces lograr redactarlo? ¿Qué existe en la comunidad para que esa persona efectivamente se entere de ese servicio, que no se enteran, digamos, sencillamente, pero que además le cuesta acceder? Hay que tener la creatividad y la osadía suficiente para ver cómo podemos hacer para ir al encuentro de esa necesidad. Nosotros estamos, digo nosotros, yo en mi función de magistrado, estamos perfectamente parapetados detrás del mostrador. Y eso me parece a mí que no es valioso. Y se contradice con los principios de la Carta Magna, que se supone que es lo que nos organiza como sociedad. Entonces, algo hay que cambiar, y si bien hay avances, la tecnología avanza por propia prepotencia. Ni siquiera es porque alguien dijo vamos a implementarla, es que te lleva puesta por delante, ¿sí? O sea que también es una reforma que es valiosa, pero hasta qué punto es impulsada, sino por la misma realidad que nos rodea. Entonces, esto es imprescindible planteárselo por lo menos. O sea, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, o muy parecido, no vamos a tener un resultado muy distinto. Doctor, ¿qué le queda pendiente al Departamento Judicial en su mirada? ¿Cuáles son los pendientes? Bueno, los pendientes, podría decirte, en cuanto a infraestructura, está pendiente, sí, que haya más juzgados de familia, que haya una cámara de apelaciones para no haya que ir a Mercedes. Pero te vuelvo a decir, me parece que lo pendiente del Departamento Judicial en especial, que tiene una densidad de población y que yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una descripción. Yo te muestro la foto. Hay mucha necesidad. No estamos en Miami, es Moreno. Entonces, necesitamos el Departamento Judicial, en todas sus figuras constitutivas a nivel institucional, acercarnos a la gente. Para lo cual, lo que primero tenemos que hacer es sentarnos entre quienes estamos con alguna responsabilidad funcional y o institucional en este sentido, para ver cómo podemos hacer algo de todo esto. Hay seguramente recursos públicos que hasta pueden ser de otro lugar, o sea, lugares que no se usen, que se usen poco, para ver cómo podemos hacer para que la persona que tiene un conflicto encuentre un lugar donde resolverlo. Totalmente. Un lugar razonable donde con una verosimilitud de elementos uno pueda tomar una decisión. Y también hacer esa función docente de que al ciudadano se le haga ver que los desencuentros se resuelven dentro del marco de la ley. Quizá a nivel sociedad el mayor desafío es ese. Yo creo que lo más revolucionario sería que aplicáramos la ley. Bueno, le agradecemos mucho. Siempre es importante contar con palabras como las de usted. Primero porque también acercan esta realidad que uno tiene de la justicia. Los vecinos y las vecinas dicen la justicia, el juez como algo lejano, que vean y que puedan escuchar a un funcionario del Departamento Judicial que entiende cuál es la realidad y que está abierto a trabajar por las necesidades de la comunidad más vulnerable. Así que le agradecemos. El agradecido soy yo para vos, para darme este espacio y porque también felicito estas iniciativas donde se hablen estos temas y se profundice
que luego no es común y por eso también estoy acá. Bueno, muchas gracias, doctor. Por nada. Bueno, muchas gracias para todos los que nos están viendo y seguimos en Canal 6.